Buenas noches, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Reciban un saludo de mi parte. Bueno, como saben, pues estamos pasando por unas épocas un poco complicadas. Espero realmente, como les escribí la vez pasada, que todos ustedes y extensivamente a sus familiares estén bien, se encuentren bien. Eh, Superaremos estos momentos y como no podemos detenernos, he preparado este pequeño video explicando la sesión de hoy para que ustedes lo puedan revisar y luego en el transcurso del horario que tenemos ya establecido poder estar en contacto para que si alguno de ustedes tenga alguna duda la pueda compartir a modo de un foro para que esta duda resuelta sea también compartida con todos nosotros. Bueno, de hecho, la sesión que toca hoy día habla sobre el patrón de internacionalización de una empresa. Es decir, estos patrones que sirven las empresas nacionales en su camino a la internacionalización. Básicamente vamos a usar como teoría el libro de Daniels, quien explica a través de un patrón y unas gráficas cómo vamos a tener cuatro direcciones distintas, pero a la vez que conjugan, hay una conjunción de esas actividades por los cuales una empresa nacional se vuelve una empresa de internacionalización, ¿no? Vamos a transitar por este camino en este breve video. Ustedes pueden abrir su presentación presencial y pueden seguir también esta explicación a través de las diapositivas que yo voy comentando, ¿no? La agenda es básicamente 3 puntos. Definir los tipos de empresas internacionales, son 3: la empresa internacional, la multinacional y la transnacional. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Básicamente la parte más fuerte es el patrón de internacionalización de las empresas según Daniels, y es que vamos a explicar brevemente cuál es el comportamiento de cada uno de estos 4 vectores. Y finalmente en la agenda estaba previsto hacer una dinámica, casos de empresas peruanas y sus procesos de internacionalización, el cual después de la explicación va a quedar pendiente para realizarlo a primera hora la siguiente sesión. ¿Sí? Vamos entonces, ya que no vamos a tener una dinámica y solamente vamos a explicar los primeros conceptos teóricos, este video no tiene mucha duración. ¿Sí? A ver, sobre el punto 1 y los tipos de empresas internacionales, como mencionaba, tenemos 3. La empresa internacional es una empresa que se limita, tiene el alcance únicamente de las empresas que realizan actividades de comercio internacional. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de empresas que solamente brindan servicios y operaciones de importación y exportación. Como dijimos en la clase anterior, estas pueden ser tanto de productos o como de servicios, pero es únicamente eso. Es decir, una empresa nacional que tiene una producción de mercancías que vende al extranjero. Por ejemplo, Cerámica San Lorenzo, refrigeradoras Coldex, que en verdad es BCH Electrodomésticos. Tenemos a Café Alto Mayo, que es la empresa Perales Huancaruna, ¿no? Y así muchas otras de rubros distintos que se dedican, por ejemplo, a producir mercancías y tienen parte o todo el mercado hacia afuera. También y del mismo modo estamos hablando de las empresas que importan mercancías o servicios, ¿no? Entonces todos nuestros importadores también se consideran empresas internacionales. Pero insisto, el límite está solamente en el intercambio comercial, nada más. Un estadio superior es el siguiente tipo de empresa internacional y es el que se refiere a las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales no solo limitan a realizar actividades de comercio internacional, sino que adicionalmente una parte operativa de la gestión se realiza también en los países de destino. Es decir, ya no se trata solamente de una empresa que realiza, por ejemplo, una exportación de mercancías, sino que además ésta se encarga de hacer o realizar la gestión logística del transporte internacional y la entrega hasta el domicilio del comprador final.
también puede tratarse no solamente de la parte operativa, sino de la administración, de la gestión. Y esto lo vamos a poder desarrollar a través de empresas intermediadoras, la propia empresa, o inclusive en el punto ya más extremo, a través de franquicias, ¿no? Y el último estadio, ya hablamos de las empresas transnacionales. Estas empresas ya no se dirigen de manera parcial o única en el país de origen, sino que ya son las que tienen administración y operaciones separadas de la empresa central, de la empresa original, y ya tienen una presencia completa en un país de destino. Ya este es cuando logras, les decía hace un momento, el extremo final, por ejemplo, en los casos de las franquicias. Es decir, a través de franquiciados a diversos puntos del mundo, ya tenemos el alcance internacional más potente que puede tener una empresa, ¿no? Entonces, resumimos nuevamente, los tipos de empresas internacionales son empresa internacional propiamente dicho, que se limita únicamente a las actividades de comercio internacional, tanto en el intercambio comercial de bienes o servicios. La empresa multinacional, que ya comienza a descentralizar parte del control que se maneja en un país, tanto operativo como administrativo en los países de destino, y una empresa transnacional que ya migra de manera separada y total las operaciones en los países donde va a realizar la actividad económica, ¿verdad? Esos son los tipos de empresas internacionales. Y para esto, para poder internacionalizarse, entonces las empresas pasan por un proceso de internacionalización. Estas no se vuelven internacionales de la noche a la mañana, es más bien pasa por un protocolo, un proceso de manera gradual para poder llegar a tener esa característica, ¿no? Este proceso implica 4 vectores, 4 direcciones, 4 líneas, 4 cuerdas separadas, si lo quieren así, y que básicamente está primero por el grado de semejanza entre el país de origen y el país de destino. Yo les mencionaba que los procesos de integración naturalmente primero han sido hacia nuestros vecinos, con los que colindamos, que tenemos fronteras, y eso básicamente por la semejanza que hay entre un país y otro. Luego, otro vector a analizar en este proceso de internacionalización es justamente el manejo de las operaciones en el exterior, es decir, la autonomía que va a tener la línea de administración o la línea operativa que se desarrolla en los países internacionales. Un tercer vector que vamos a observar dentro de este proceso protocolo son el modo de las operaciones, de qué forma se realizan las operaciones internacionales. Y allí mucho vamos a ver si es realizado de manera total o parcial, y además delegado o bajo control total que tienen las empresas. Y finalmente un vector no menos importante que también marca la pauta del proceso de internacionalización es el número de países extranjeros con los que la empresa hace negocios. De hecho, vamos a decir que es suficiente con que una empresa, por ejemplo, comience a exportar mercancías a un solo país, pero vamos a hablar de un proceso de internacionalización totalmente bajo. ¿Por qué? Porque ha buscado un país vecino, semejante, muy parecido, va a controlar todas sus operaciones, su gestión desde su propio país, y solamente implica un número, uno, que es el país de destino. Entonces eso es un proceso de internacionalización muy bajo. Lo vamos a poner con algunos ejemplos de empresas peruanas para poder explicar cada uno de estos vectores dentro de este patrón usual de internacionalización. Como ustedes pueden acompañar en sus diapositivas, el patrón maneja 4 vectores A, B, C y D, y esto parte desde la empresa nacional que está en el medio, en el centro, y va creciendo a niveles bajo, medio y alto en cada uno de estos entornos. Como pueden ver, el vector A es el que se refiere al grado de semejanza entre país de origen y país anfitrión. El vector B es el manejo interno o externo de las operaciones.
El vector C es el modo o tipo de operación y el vector D es el número de países extranjeros con los que la empresa hace negocio. ¿Okay? Entonces, desarrollando cada uno de ellos tenemos, vamos a pasar al vector o al eje número 1, que es el primero, bajo la teoría de Daniels, ¿cómo lo maneja? El primer vector, efectivamente, que es la semejanza, el grado de semejanza entre un país de origen, tiene que ver con la similitud de lo que en los capítulos precedentes, ustedes que ya deben haber revisado el capítulo 1 de Daniels, habla sobre las fuerzas no controlables. Es decir, hay algunas fuerzas que condicionan los negocios internacionales. Pongamos dos: el entorno político y el entorno legal. Vamos a decir el entorno político y el entorno legal. Normalmente, países de una misma región cuentan con entornos políticos y entornos legales semejantes. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer negocios con los países vecinos porque ese grado de semejanza es mucho mayor y eso hace muy fácil, muy parecido el hacer el negocio, ¿no? Entonces, también consideramos la cercanía geográfica o el idioma, por lo mismo, porque la familiaridad del entorno, mientras más cerca estamos, nos parecemos más. Tenemos empresas como Coldex, refrigeradoras Coldex, que empezaron, por ejemplo, buscando sus exportaciones a los países vecinos. Empezamos con Ecuador, empezamos con Colombia y luego comenzamos a ser un poco más agresivos en esa familiaridad. Aumentó el eje, el vector, y comenzamos a llegar a todo Centroamérica y a Norteamérica. Y luego pasamos a un entorno muy diferente, alto, cuando fuimos a Estados Unidos e inclusive a Europa, ¿no? La cercanía geográfica se fue limitando, los entornos legales son totalmente distintos, políticos también, y eso entonces lo que busca es que la empresa en este proceso gradual vaya empezando su proceso de internacionalización con los países con los que tiene mayor familiaridad, para que vaya aprendiendo gradualmente entornos sociales, culturales, monetarios, geográficos, idiomáticos, políticos, legales, totalmente distintos, ¿no? No es adecuado aventurarse a ir a hacer negocios o a empezar los negocios con, vamos a decir, entornos muy diferentes, porque el nivel de familiaridad es alto y es una barrera bastante difícil de controlar. ¿Sí? Entonces, lo ideal es ir de muy parecido a moderadamente parecido a diferente, ¿no? Es básicamente lo que vamos a hacer. Las empresas avanzan así poco a poco. También tenemos el caso de la empresa Sedco SA, que es Belcor, el grupo Ebel. Por ejemplo, también sus exportaciones de cosméticos fueron primero hacia los vecinos más cercanos, todos en toda Sudamérica, luego Centroamérica, Estados Unidos, inclusive ha llegado a Francia y gran parte de Europa también. Es el mismo caso, por ejemplo, de Cerámica San Lorenzo. Ellos, por ejemplo, se han quedado todavía en Sudamérica, ¿no? Chile, Argentina son sus principales puntos de exportación. Y también tenemos casos de servicios. Por ejemplo, la constructora COSAPI, ya están tan de moda las constructoras. COSAPI, por ejemplo, ya ha tenido algunas participaciones como subcontratado y otras como dueño del proceso de la licitación de trabajos de construcción, por ejemplo, en Panamá, en México y en varios países de la región, ¿no? Espera ya dar el gran salto y consolidar como una empresa que brinda servicios, exporta servicios a otros países donde el grado de semejanza ya es muy diferente, ¿no? Por lo tanto tiene una complicación un poco más alta. Hubo un problema con el video anterior, el audio estaba fallando.
Bueno, continuamos. El segundo eje, el eje B, es el que corresponde al manejo de las operaciones. Y esta básicamente nos dice en su teoría Daniels que las operaciones se pueden manejar de dos formas, es decir, externa o interna. Y es externa cuando las operaciones se pueden manejar desde otro país, distinto al país de origen, y nos menciona que es interna si es que las operaciones se manejan totalmente todavía desde el país de origen y con el propio personal. Esto lo que va a comenzar a presentarnos es el uso de intermediarios, ¿no? Intermediarios que nos ayuden a desarrollar las actividades de internacionalización. Como tercer punto, tercer eje o vector, vamos a hablar del modo de las operaciones. Y este modo de las operaciones básicamente tiene en su nivel más bajo lo que mencionábamos anteriormente, la simple función de comercio internacional, es decir, intercambio de bienes o servicios, IMPO o EXPO, nada más. Sin embargo, ya a un nivel medio, lo que se busca es de manera parcial la inversión extranjera directa. Es decir, que un país que quiere internacionalizarse desde el punto de modo de operaciones o tipo de operaciones vaya realizando a través de inversión extranjera directa, por ejemplo, el control logístico, transporte, almacenamiento de esas exportaciones. No solamente exporta, sino que ya comienza a poner centros de distribución, almacenes o control de distribución en países extranjeros. Y el nivel alto ya es la inversión extranjera directa total, es decir, donde una empresa nacional ya pone una subsidiaria, una filial, un representante en el país de destino, donde hay un control absoluto de las operaciones y de la administración. Esto se va dando gradualmente también, pero es sin temor a equivocarme, el patrón más importante, el vector más importante, este modo de operaciones, porque ya no solamente involucra gestión u operaciones, sino la inversión de capital para que pueda desarrollarse el negocio internacional. Bueno, finalmente el último vector que manejamos en esta situación de internacionalización es el eje D. El eje o vector D es el que va a clasificar a las empresas internacionales por su diversificación geográfica, donde tenemos a los niveles bajos cuando apenas tenemos un país exterior al cual nos vamos a dirigir, cuando tenemos un rango entre 2 y 6 países a los que llegamos, nuestro alcance es un alcance medio, y superior a esos 6 países estamos hablando de un alto nivel de diversificación geográfica, ¿no? Y esto también se va dando de manera gradual y tiene que trabajar de manera articulada y coordinada con el eje A, que tiene que ver con este parámetro de similitud, de cercanía. Es decir, se van a aprovechar ambas estrategias, la similitud de los países a los que me voy a dirigir con la cantidad de los países a los que me voy a dirigir, ¿no? En este caso, se puede incursionar en un país a la vez o en varios países a las veces. Lo recomendable es incursionar uno por uno. De esta forma, el patrón de Daniels está completo en sus 4 ejes de similitud, digamos, de autonomía, de metodología o tipo o modo de internacionalizarme y de diversificación geográfica. Dicho esto, ¿cuál es lo más recomendable cuando inicio mis operaciones? Pues una conjunción natural de los cuatro vectores. Cuando inicio, buscar los mercados más cercanos, más símiles, que sean grandes o en rápido crecimiento, lo que me va a permitir gestionar en abundancia mercados culturalmente similares para que yo me pueda adaptar rápidamente y tropicalizar mis productos o servicios, mercados donde la competencia es menos agresiva, es decir, evitar los mercados proteccionistas y que me permitan la accesibilidad de manera más fácil, es decir, estos que propugnan el libre comercio de una manera mucho más saludable y sin diferenciación con los productos o servicios de mercados extranjeros.
Bueno, la dinámica para poder desarrollar algunos casos nacionales y su nivel de internacionalización lo vamos a ver, como decía, en la próxima sesión. Dicho esto, voy a estar a su disposición a partir de las 7 de la noche conectado, 7:30, porque quiero que vean este video los 30 primeros minutos, en un foro donde voy a comenzar a recibir sus comunicaciones hacia el final de la clase hasta las 10 de la noche, y reiterarles mi deseo y solidaridad con ustedes, con sus familiares, con sus conocidos y con todos nuestros conciudadanos por estos momentos que nos toca vivir. Pero nada, adelante, vamos por más, es lo que nos toca, y la alta responsabilidad que tenemos como profesionales de empujar este coche, y que ya va a pasar. Y como decía un maestro que tenía hace tiempo, me decía: Miguel, cuando te toque perder, no pierdas la lección. Se lo transmito. Creo que estos momentos son momentos de aprendizaje. Creo que no debemos perder la lección. Creo que es una bonita oportunidad para hacernos mejor, para hacernos fuertes y no cometer los mismos errores. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase, ojalá ya presencialmente, para no seguir extrañándolos. Nos vemos.